Orlando, buenos días, ¿me escucha? Les escucho perfectamente, ¿qué tal? ¿Cómo está Orlando? Estamos ya en vivo y en directo, lo estamos viendo. Gracias siempre por darnos su tiempo para poder conversar de cosas interesantes e importantes, como por ejemplo, Orlando, ¿por qué ahora hay esta sensación de que se están echando para atrás algunos asambleístas con el juicio a Lazo? Bueno, me imagino porque la noticia del día que tenemos ahora en marcha es que ya tenemos candidato a la presidencia de la República en el año 2025. Claro, Ya sabemos por el señor Pablo Arosemena, al que usted tanto aprecia y tanto quiere por la valía intelectual, académica, lo vi. intelectual en general que tiene el señor Pablo Arosemena, nos ha anunciado con tanto regocijo, con tanta fanfarria, que vamos a tener candidato a la presidencia nada más y nada menos que del señor Guillermo Lasso Mendoza. Entonces, por lo tanto, si va a ser candidato a la presidencia, se va a querer reelegir, quiere decir que tiene todas las condiciones y todas las garantías y todas las cuentas pero bien alimentadas para que los asambleístas, por ejemplo, algunos de Pachacuti, de la izquierda democrática y algunos, aquellos que se precian de periodistas, voten en contra del juicio político al señor Guillermo Lasso. Dos cosas, haciendo referencia a eso, Orlando, esta es una clara muestra de que definitivamente están en una burbuja, pero ya descarada, es decir, o sea, el PANA no ven resultados, no ven encuestas, ok, no creen, puede que no crean, pero no solamente son encuestas aquí, sino a nivel internacional, pero además el resultado de las elecciones del 5 de febrero, o sea, todo eso para ellos es una gran mentira y luego te dicen, no, Lazo, y te lo firmo, no, y acuérdense, será reelecto, o sea, con una seguridad que te da miedo. Sí, eso es clave también decirlo porque, a ver, digamos que es una parte importante, sí, pero la otra es que ha sido una práctica, ha sido una constante, ha sido un comportamiento un poco extraño, un poco psicológicamente hablando, muy discutible, de construir unas verdades a partir de unas ciertas corrientes de opinión que lo sustentan los hijos bobos, los nietos bobos, lo sustentan los titulares y las portadas del diario La Hora, del diario El Universo, los comentarios del señor Alfonso Espinosa de los Monteros, etcétera, etcétera. Es decir, ellos juegan a partir de un libreto narrativo desde los medios, de un relato político que incluso cuenta con el apoyo internacional de tres presidentes desprestigiados, de un secretario de la OEA prácticamente denigrante desde cualquier punto de vista, y eso parecería que a ellos les regocija. Y no nos olvidemos que así fueron los últimos 10 años de la construcción de la candidatura del señor Guillermo Lasso Mendoza, a partir de, por ejemplo, ofrecer una serie de cosas que nunca las iba a cumplir. Aquí hay una patología política muy grave, confundir los deseos y los mensajes de los medios con la realidad. Mm, Que no hayan entendido el mensaje del 5 de febrero ya es un problema de patología política muy grave. claro, Que al mismo tiempo, sigue. sí, sí, pregúntame No, sigue nomás. Orlando, sigue. Lo que decía es, si es que hay una situación tan grave de patología política, a mí me parece que esto se ha ido consolidando en la misma proporción en que la liquidez con la que se están moviendo los bolsillos de ciertos voceros aparentemente voluntariosos del gobierno han incrementado sus ataques xenófobos, racistas, misógenos a las asambleístas que, por ejemplo, sustentan el juicio político contra Ujú. el presidente Guillermo Lasso, porque esto no es gratuito. Y yo de paso quiero felicitar la caricatura del día de ayer de la señora Traca. Vilma Traca, que se firma sus caricaturas, porque efectivamente eso creo que es la médula de toda esta vaina, porque no es que el señor Guillermo Lazo, el señor Pablo Arosemena tienen las luces necesarias, la sabiduría indispensable para forjar un escenario político electoral que sabemos que precisamente ya se demostró que el 5 de febrero no se puede volver a repetir, Ujú. pero un Roberto Aguilar, un José Hernández, un Martín Payares y toda esta caterva de misóginos, obviamente le dan el sustento para sostenerse en esa perspectiva porque no leen la realidad o no leen las encuestas o por el contrario, esto me parece fundamental, le sostiene cierta embajada de cierto gobierno y que con eso evidentemente ellos quieren decir, aquí puede pasar cualquier cosa porque nosotros vamos a seguir en el cargo. Claro, y van a seguir sosteniéndolo. A propósito de eso, Orlando, ¿cuán peligroso es? Dos cosas. Primero, el cierre.
de este portal que me pareció escandaloso los sueldos que se denunciaban. Hablamos de 4 pelagatos. Sinceramente nunca vi un trabajo, y lo dije en el noticiero, o sea, como veo en Pichincha, comunicaciones de transmisiones, lo que yo veía era artículos o escritos, a veces que veía. Primero el cierre y luego cuán peligroso es que su principal esté ahora como director nacional de Coavisa. A ver, ahí hay dos niveles de análisis. La primera, Pelagatos nunca fue un medio de comunicación, Claro. nunca fue un espacio de procesamiento periodístico de la realidad, sino un aparato político muy bien aceitado por lo que ya se ha revelado, por lo que se reveló el año pasado, pero como la otra prensa no le para bola a esas revelaciones, obviamente que se creen impunes. Esto fue un aparato político, mediático, bien financiado desde hace mucho tiempo, y esto hay que decirlo con claridad. Por lo tanto, no es que ahí teníamos procesamiento de la realidad, investigación periodística, ni nada por el estilo. Ahí había una inyección de dinero desde ciertas cuentas que ya se han revelado y que además deberían rendir cuentas quienes lo hicieron. Y lo segundo, que José Hernández, a quien yo considero y respeto como un trabajador de la comunicación, yo trabajé con él en el diario El Comercio, entiendo muy bien su lógica periodística y al frente de Coavisa me parece que va a repetir y reproducir lo que intentó hacer con la revista Vanguardia, lo que intentó hacer en el diario Hoy, al que prácticamente él lo sepultó, prácticamente lo dejó cerrado y ya acabado. Va a repetir el libreto de la derecha ecuatoriana que apunta a que, primero que nada y sobre todas las cosas, no vuelva Rafael Correa al Ecuador, el correísmo se hunda, ese es su propósito fundamental. A ellos les puede venir cualquier cosa menos del correísmo, puede regresar Lucio Gutiérrez, Lenín Moreno, no Maguac. les importa eso, pero con tal que no vuelva el correísmo, eso es su propósito. Y segundo, obviamente es lo que acabamos de mencionar, porque Nelson, esta parte es muy importante. Crear un imaginario en la gente de que primero el señor Guillermo Lazo es el demócrata que requiere este país. Ya dijo el otro señor detestable, Jorge Ortiz, que sin Lazo este país estaría peor. Peor, terribles, Entonces, terrible. construir ese imaginario de que es necesario contar con Guillermo Lazo es lo fundamental y para eso va a dar reportajes, investigaciones. Y tercero, que me parece fundamental, es estigmatizar cualquier jugada político-democrática de la Asamblea Nacional. Y para eso están ahí, pues para eso se les paga bonitos sueldos, después nos rinden cuentas de dónde sale. Sabemos perfectamente en muchos casos, no sé si en el caso de José Hernández, que los pagos no se hacen precisamente en el Ecuador, pero ya sabemos que efectivamente ese es el modus operandi para tener periodistas serviles a la causa de la derecha ecuatoriana y latinoamericana. Pero hay una cosa que es importante acotar. Sí, es verdad, es cierto. De hecho, cada escrito que salía era siempre hablando contra de lo que hacía alguna asambleísta, incluso insultándolas. Y la misión siempre fue evitar, pero volvió. O sea, hay que ser recontra que ciego e ignorante para no darse cuenta que de una u otra manera el correísmo volvió. Ganaron, o sea, ganaron las principales ciudades, las principales prefecturas y volvió. Entonces, esto sería como una especie ok, volvió, pero hay que apuntalar ciertas cosas para que no llegue lo macro que sería el 2025. Es que yo creo que la lectura que no se ha hecho a fondo todavía del resultado electoral del 5 de febrero, también omnibulada, bloqueada quizás por las denuncias de corrupción, va por dos vías y dos caminos que me parecen muy importantes. El primero no solamente es el triunfo del correísmo, que ya de por sí es muy importante, Claro. ganar 9 prefecturas, 49 alcaldías, no es cualquier cosa. Eso los analistas deberían pensarlo más. Los propios Pelagatos y otros más deberían pensarlo de otra manera, incluso hasta por honestidad intelectual, sino que el resultado del referéndum, las Claro. preguntas que plantearon, que ya estaban viciadas de constitucionalidad, fueron rechazadas por una mayoría que en promedio votó un 55% en contra de esas preguntas. Y este resultado es muy importante porque no solamente que es el castigo a Guillermo Lazo, sino que también es el castigo a dos poderes fácticos en este país. El uno, evidentemente, la Embajada de los Estados Unidos, que como se ha denunciado por parte de la señorita Micaela Andrade, Oh, fue sí. una imposición de la embajada, dos o tres preguntas
de la consulta popular. Entonces, me parece que eso es muy, muy, muy importante. Dos, me parece que también es un castigo a todo ese aparato propagandístico que tiene el gobierno que quiso deslegitimar a la asamblea, que quiso deslegitimar a los partidos políticos y por supuesto el uso protervo de los temas del movimiento indígena y de los ecologistas en las preguntas 7 y 8 es un castigo rotundo. Si eso no lo leen, si eso no lo entienden, entonces me parece que están viviendo una realidad que a la larga o a la corta les puede convertir en una vergüenza histórica. Además también que podría yo acotar un poco el tema de el medio, del poder también mediático, del poder de los medios grandes o nacionales que de frente te reportaban que votes que sí y la gente terminó votando que no. Es decir, ahí también hay una lectura. O sea, si no se dan cuenta de eso, de que no es que porque es Ecuavisa, Teleamazonas, ya no es lo mismo, Orlando. Ya no, ya el paradigma cambió rotundamente, no calaron. Mira, Nelson, esto lo hemos dicho ya en otras ocasiones que he conversado contigo y que hemos hablado. Ya no podemos seguir hablando de que ellos representen la dignidad del periodismo ecuatoriano, al menos sean un elemento representativo del periodismo ecuatoriano. Lastimosamente, y digo lastimosamente, esos medios de comunicación como Teleamazonas, como Ecuavisa, TC y todo lo que hemos hablado ya ni siquiera forman parte del imaginario de la gente para la referencia Increíble. del análisis y la reflexión Así es. política. Ujú, Para mala suerte de ellos, las ujú. estadísticas están planteadas ahí, las métricas lo prueban, medios como el tuyo, como otros más, para mencionar Radio Pichincha, por ejemplo, son mucho más influyentes Ujú, en la lógica mediática de este país. ujú. Las estadísticas lo muestran. ¿Podrán ellos decir que sumando son la mayoría? Sí, todavía tienen el poder económico para eso, tienen el acompañamiento de los sectores comerciales que les pautan, pero ya sabemos perfectamente que no es por ahí el análisis. Pero no quiero dejar de cerrar este tema por la vía que habías planteado al principio, Nelson, porque si esa burbuja en la que viven Ujú. se va a ir achicando, podemos estar repitiendo el escenario que le pasó al señor Yamil Maguad, que es de la misma línea, de la misma corriente, de la misma matriz política e ideológica del señor Guillermo Lazo, porque no nos olvidemos que en el año 98 y 99, esos mismos medios, esos Ujú. mismos periodistas, incluido el señor José Hernández, que dirigía en ese momento el diario El Comercio, hicieron exactamente lo mismo con Yamil Maguad. Lo mismo hicieron en su momento con la candidatura del 96 del señor Jaime Nebot y ya sabemos dónde terminó. Pero recordemos que, por ejemplo, en el caso de Yamil Ujú. Maguad, hasta el señor Hernández le hizo una telenovela, una radionovela, una novela en el diario El Comercio de 10 capítulos para alabar la figura del señor Yamil Maguad. Y miren dónde está el señor Yamil Maguad, Ujú. dónde ha terminado el señor Yamil Maguad y dónde colocó al país el señor Yamil Maguad y sus medios. Ujú. Por lo tanto, no es nuevo. Y estamos hablando ya prácticamente después de 23 años de aquello y siguen ellos en la misma En la lógica, misma pensando fórmula, claro. que van a exaltar valores morales, éticos, democráticos, cuando sabemos que por más que han sido elegidos en las urnas podrían ser castigados, pero como ya tenemos al señor Pablo Arce anunciando la candidatura, entonces ya todos deben estar felices, los hijos bobos, los nietos bobos deben estar felices porque ya tendrán pauta para 2 años más. Claro, ¿sabe qué es lo peligroso de la connotación de lo de Arosemena? Que es ministro de Finanzas. O sea, el pana no midió eso, ¿no? Porque a la final lo puedo Bueno, no decir creo. o lo midió No bien. creo, ahí estoy de acuerdo, Néstor, contigo. ¿Sabes lo que yo creo que es? Eso no lo hace tan inocentemente. ¿Ya? Él está dando un mensaje a los mercados internacionales, a los organismos multilaterales, a Cuídenlo. decirles, tranquilidad, señores, aquí no va a pasar nada porque Guillermo Lazo tenemos para largo. Así que sigan dándonos buenos resultados, Ujú. pasándonos del crédito, calificándonos adecuadamente. Entonces, no sé si es tan inocente. A mí me parece que en su poca credibilidad lo que hace él es soltar algo que efectivamente están manejando al interior. Eso se lo sabe desde hace rato. Ellos no pueden soltarse de los organismos multilaterales y tienen que mandar mensajes, aunque de ficción, Claro. tienen que mandar de mensajes. Sí, y lo impresionante es que se lo creen. Orlando, una de las cosas que también se habla es el tema de que al correísmo
le interesa el juicio político, porque están pintando la cosa así, ¿no? Se aprueba el informe con 104 votos, fue una gran noticia, algunos mencionamos, bueno, esto si sigue así, votos de sobra, luego empezaron ya a decir, sí, pero espérense un ratito, que no sé qué, que no sé cuánto, y están pintando como que solo al correísmo le interesa el juicio político. Te consulto, ¿al correísmo le favorece que Lasso se vaya o le favorece que siga estando como está? Porque ya hemos visto lo que ha hecho el Lasso y todo su pésimo gobierno. Ha hecho que la gente realmente reconozca que antes estábamos mejor. ¿Es mejor para el correísmo que se quede y termine sus 2 años y se apalanque una victoria en el 2025? Mira, ya he visto análisis, ya he leído cosas al respecto. De hecho, el día de ayer hubo en 2 o 3 grupos de WhatsApp una discusión alrededor de esta postura, porque había un analista al cual valoro mucho y prefiero en este momento guardar su nombre, que decía que al correísmo le conviene en este momento que no caiga Lazo. A Ajá. mí me parece que hay 2 escenarios ahí. El correísmo, para mala suerte de aquellos que piensan así, ha sido bastante coherente en ese aspecto, aunque haya perdido en 2 o 3 ocasiones la posibilidad de sacar del poder a personajes como Lenín Moreno o como Guillermo Lasso. Ha sido coherente y consecuente con esos principios, es decir, que más pierde el país con la presencia de Guillermo Lasso que Claro. con la posibilidad de esperar unas elecciones en el año 2025. Ese me parece que es un asunto absolutamente central. El segundo, si estamos haciendo cálculos porque el 2025 ya se nos acerca, a mí me parece que nos olvidamos de un elemento central. Por más discusión política que haya en la Asamblea, por más divergencias que haya en el plano político, el Ecuador está haciéndose pedazos. Claro, eso La sí. gente 120.000 personas se fueron el año pasado. Y si algo sostiene la economía, de nuevo tenemos a los migrantes con las remesas sosteniendo la economía de muchas personas. Pero este país está haciéndose pedazos por la migración, por la violencia, por la falta, por ejemplo, de mantenimiento de las carreteras, porque las inundaciones de Guayaquil y en Manabí son parte también de la falta de mantenimiento y de atención de emergencia de las autoridades del gobierno central, porque la violencia callejera, porque el sicariato, porque el narcotráfico, porque la violencia en las cárceles no va a parar. Es Ujú. decir, esto va a continuar. Y aquí sobre todo hay un elemento que es clave, que no se puede dejar de mencionar nunca, Nelson, y creo que esto es muy importante. ¿A quién le conviene que siga en el poder Guillermo Lasso? Es al sector financiero, que ha sido denunciado por varias instituciones que han revelado cómo se lava tanto dinero en el sistema financiero. Ujú. 3.500 millones dicen unos, 5.000 millones dicen otros. Y eso, por ejemplo, eso es muy perjudicial para el país porque no sabemos dónde puede terminar. No creo que incluso lleguemos a la situación de México ni de Colombia, porque esas 2 economías, para bien de esos países, eran tan sólidas, tan fuertes, que incluso aplacaban y competían en el negocio del narcotráfico con empresas y con instituciones económicas muy fuertes en México como en Colombia. Aquí no es igual. Algunos dicen vamos a llegar como México, no, vamos a ser peor que México y que Colombia porque nuestra calidad, nuestra productividad es menor, y lo que está haciendo el narcotráfico, lavando activos, lavando plata a través de las personas que han sido denunciadas, obviamente a quienes les interesan es, no importa si hace pedazos el país, cojo mi plata y me voy a Miami y paso el resto de mis días Ujú. en Miami, o por ejemplo como el señor Lenín Moreno que está en Paraguay. Sí. Así que no creo que sería sensato de parte del correísmo si alguien pensara desde el correísmo que es mejor tener a Guillermo Lasso en el poder para ganar las elecciones de 25, porque yo me imagino Claro. que el país que recibiríamos en el 25 de continuar Guillermo Lasso va a ser un país muy mal parado, y cualquier presidente que se haga cargo no le va a ir muy bien. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, con Aquiles Álvarez en Guayaquil, Ujú. con los social cristianos? O Ujú. sea, recibir una ciudad como es la ciudad de Guayaquil, después de casi 30 años de administración social cristiana, para que en la primera semana le digan que no es capaz de administrar una ciudad que está hecho pedazos, obviamente ese es el propósito, dejar hecho pedazos, irse con su plata. ¿Usted cree que Nelson y quienes nos ven y nos escuchan, que la señora Cintia Viteri se va a quedar a vivir en Guayaquil, a pasearse por el centro, por ahí? No, va No, a no. coger su plata y se va. Generalmente no pasa. La mayoría de estos personajes no se quedan en Ujú. Guayaquil. Para ellos, Guayaquil es un centro de hacer plata y no necesariamente para vivir bien. Eso es importante eso ahí, Orlando. Por acá tengo un mensaje de Juan González. Te envía un saludo, Nelson. Dice, envíale un saludo a Orlando, que siga siendo un periodista frontal y objetivo. Saludos desde Nueva York, Orange. Mm. Te envían un saludo, Orlando, la gente que está Gracias, viendo. Juan.
la gente que está muy pendiente y sigue principalmente todas estas cosas. Entonces, porque hay esta perspectiva de que todo se viene por detrás. ¿Cuál crees tú que puede pasar? ¿Qué está ocurriendo? ¿Es recomendable que el juicio político se lo plantee desde otras bancadas, no necesariamente UNES? Porque parece que todos esperan que haga UNES, votan 104, sale Torres y dice, no sé, ya vamos a esperar, no sé, ya mismo viene, ya ve. Quispe, no sé, ya mismo, pero no vemos ese empoderamiento y ya hemos visto cómo han pagado consecuencias Guayaquil por proteger a Lazo y no aprenden, ¿no? Exactamente, es la palabra. No aprende porque me parece que jugar por fuera o de espaldas, más bien dicho, a la realidad, de espaldas al pueblo ecuatoriano, trae sus costos y los resultados lo tuvieron el 5 de febrero. Yo creo que efectivamente la Revolución Ciudadana tiene una responsabilidad histórica y lo va a tener que asumir al costo que sea en este caso, porque hay demasiadas evidencias que no salieron del correísmo, que Claro. todavía creo que sean todas las que debían haber salido. Me parece que las revelaciones hechas por la Posta y otras personas más, los documentos que tiene la Comisión de Investigación de este caso, no han sido del todo tratados, porque además del bloqueo mediático es muy fuerte, y porque creo que hay algo más sospechoso, Nelson, y a propósito de esto se me viene a la mente algo que lo he estado pensando en estos días. Qué raro. ¿No te parece muy raro, pero muy extraño, que, desde que se instauró la comisión de investigación desaparecieron las revelaciones, desaparecieron los audios filtrados, ¿Ah, ya sí? no hay más filtraciones? Qué extraño que después de eso todo se haya aplacado y que todo quede en el campo de la Revolución Ciudadana. O ellos creen, hay dos posibilidades, o ellos creen que le lanzaron una cascarita de plátano a la Revolución Ciudadana para que caiga, o por el contrario, lo más peligroso sería, no tengo pruebas, pero me parece que algo está por ahí sonando, es que estas revelaciones y estas denuncias en principio fueron un ajuste de cuentas entre grupos o bandas o grupos criminales que se disputan determinados mercados, determinadas zonas. Y eso sería mucho más lamentable. Por eso me parece sospechoso que ya no aparezcan más revelaciones, que ya no haya personas que filtren audios de conversaciones ni nada por el estilo, y que al mismo tiempo nadie se haya preocupado, y ahí me incluyo, nos incluimos y demás, en saber dónde está el señor Cherres, dónde está el señor Danilo Carrera, por dónde se mueven ellos, quién los protege, quién los cuida, para saber hasta dónde son responsables o en qué medida son tan responsables de lo que se denuncia. A mí me parece muy sospechoso esto que pasa, te lo digo con absoluta sinceridad y además sensatez, Nelson. De pronto, los responsables de que se investiguen estas cosas ya no son los de la posta, ya no son los enemigos del gobierno de los socialcristianos, sino que son los responsables de la inestabilidad, los de la Revolución Ciudadana. Es decir, sueltan, votan la porquería y resulta que la porquería solamente la asume la Revolución Ciudadana. Entonces, esto es muy sospechoso y a mí me parece que el gran debate nacional tendría que ser algo que yo siempre estoy planteando. Este país, Nelson, este país de ecuatorianos, de ecuatorianas, necesita un baño de verdad. Díganos a todos, ¿quién protege a quién? ¿Quiénes son responsables de qué? ¿Cuánto se los paga a los medios de comunicación, a los tuiteros, a los hijos bobos para poder sostener este relato político? Díganos con claridad qué conexiones tienen en este gobierno algunos personajes. El asambleísta Luis Almeida dijo con absoluta claridad que el asambleísta Vanegas tenía contratos con empresas de seguridad con Petroecuador y que por eso defendía a este gobierno. Hagamos un baño de verdad para que incluso sea cual sea el resultado, no sea por culpa de la Revolución Ciudadana, no sea por culpa de Guillermo Lazo, lo que tengamos que hacer en este país para poder regresar a una plena democracia y a al menos algún grado de expectativa sobre el bienestar de la gente, porque la gente está pasando muy mal. Por supuesto. Lo de Vanegas es muy curioso porque están trabajando ahora de la mano con Villavicencio. Se denunciaron mutuamente y luego ya dijeron, ya, ñaño, aguantas, no, tranquilo, ya, pana, pac. Y ahora están de la mano funcionando. Lo que acabas de mencionar, Orlando, es bastante curioso porque además de tenebroso, ¿no? Saber que se puede manipular, hasta qué punto puedo yo lanzar algo que me llega, exploto, publico y luego lo guardo, lo callo,
para aparentemente hacer quedar mal al resto o que ellos queden mal. De pronto podría ser lo que pasó con este mensaje que se utilizó en la comisión y que luego salieron ellos mismos a decir que era falso, lo de Cortázar. ¿Crees tú que hay estrategias desde el medio de comunicación que investigó o medios de comunicación de lanzar estas cosas falsas, confundir a los asambleístas, que lo usen en el proceso y luego decir, pero eso es fake? Mira, aquí hay dos temas. El uno, ser tonto útil en este país es muy fácil y tenemos a muchos tontos útiles ahí rondando los medios de comunicación, hablando piedras todo el tiempo, hablando pendejadas por todas partes. Y no solamente es Villavicencio, del cual, por supuesto, su talante intelectual no muestra más que precariedad absoluta, sino que lo otro que es grave en esta misma perspectiva es que siendo tontos útiles hemos confundido con una ligereza impresionante periodismo de investigación con periodismo de filtración. Ok. No hay periodismo de investigación en este país. Aquí se filtran muchas cosas, pero no se procesan periodísticamente, no se investigan adecuadamente, no se contrastan, no se verifican y por lo tanto, si bien es cierto que la filtración es muy importante, que es válido que alguien denuncie, aunque sea anónimamente cualquier cosa, la responsabilidad del periodista es que si eso es bien cierto, hay que procesarlo y sostenerlo. Cuando yo quiero entrar a ver dónde están los documentos y todas las cosas de las filtraciones, obviamente no encuentro dónde está procesado, dónde está contrastado, dónde está el documento de respaldo. Y si digo yo que el informe, por ejemplo, de la policía de 145 páginas, que me lo he leído de cabo a rabo, obviamente prueba algo muy importante, no fue precisamente por ahí por donde nació la cosa. Eso nació por un audio del señor Cortázar que ahora aparece, desaparece, no está aquí, se oculta, dice una cosa, dice la otra. Entonces también ahí entramos en otra cosa que es de materia básica de periodismo, que es cómo maneja uno las fuentes, cómo califica las fuentes, hasta dónde le da credibilidad a las Claro. fuentes. Entonces, todo esto me parece que es una discusión que en el plano del periodismo no está clara. Entonces, claro, aparecemos protagonistas excelentes, somos famosos en 2, 3 días y después todo Tendencia. esto conlleva y trae consecuencias graves para el país. Por eso digo yo, y reitero una vez más, a mí me parece muy sospechoso que no haya más filtraciones, que no haya más audios y que ya no se discutan los elementos básicos de este problema político que es la denuncia de vinculaciones con el narcotráfico y de corrupción en el Estado. ¿Crees Ahora el que problema, les dijeron que se callen? perdón, ¿Crees que les dijeron que se callen, que ya no filtren más cosas, que ya no digan más, que se pare ahí? yo creo que lograron, si es que hay, bajo la hipótesis de que hay intereses creados detrás, de que hay tontos útiles en esto, lograron el objetivo, que es uno, desprestigiar, acabar con la imagen del presidente porque se la merece por todo lo que ha pasado, Así es. evidentemente. Y segundo, colocarle en el blanco de todos los ataques a la Revolución Ciudadana. Porque cualquier ciudadano, periodista decente, agarra esa investigación, la procesa, como ha hecho la comisión, la sustenta, la muestra al público y saca con una resolución que es, si esto, todo esto es claro, si esto es real y efectivo, lo lógico y lo consecuente es enjuiciarle políticamente al responsable de todo esto, al responsable político. Político. No estamos hablando de cuestiones de orden penal, administrativo, ni nada. Al responsable político que hizo un decreto para nombrar al señor Luque Lecaro como el responsable general de las empresas, la persona que tiene un cuñado que aparece en ciertas versiones de vinculaciones muy extrañas y muy dudosas con personajes del narcotráfico y porque al mismo tiempo estamos viendo cómo ciertos grupos delincuenciales y criminales se han ido como calmando o se han ido adecuando a las circunstancias porque ya saben que hay un acuerdo, un pacto por ahí debajo que no sabemos. Y lo otro que decía es porque todo esto le ha servido y le ha beneficiado al sistema financiero. El lavado de activos, el lavado del narcotráfico no es cualquier cosa, no es cualquier cosa menor. De hecho, yo he conversado con ciertas personas de la ciudad de Guayaquil que me dicen que algunos accionistas y hasta directivos del Banco de Guayaquil están muy molestos con lo que se ha hecho con esa entidad financiera porque ellos pusieron su plata, su trabajo honesto y responsable en ese banco y creen que ahora su nombre podrá ser manchado y ese banco podría terminar mal si efectivamente todo lo que se denuncia es comprobado y es cierto y llevaría a que esas fortunas
bien habidas de determinadas personas de Guayaquil que colocaron ese dinero en ese banco, obviamente se pierdan. Terrible. Orlando Pérez, siempre es un placer estar contigo para analizar estas cosas. Gracias por acompañarnos, tus palabras para despedirnos y dentro de esas palabras, tu percepción dentro del juicio, si es que debería darse el juicio, o sea, si es que crees que efectivamente debe irse a un juicio. Obviamente hay que ir a un juicio. Un juicio es eso, es un espacio donde se discute, se argumenta, se hacen pruebas de cargo, de descargo, y a mí me parece que es fascinante para los periodistas, para el análisis político, encontrar en el juicio político elementos que puedan ir probando no solamente el comportamiento de los actores, sino cómo este país ha sido manejado en los 2 últimos años y quizá desde mucho antes, porque el señor Guillermo Lasso no es que gobernaba del 2021, sino que co-gobernaba con el señor Lenín Moreno, y ya sabemos dónde está el señor Lenín Moreno, que ese es otro tema del cual podríamos hablar. Yo les invito a ti y a otras personas a que vean el libro que publicamos con Ruta Crítica, que se llama El peor presidente de la historia, donde todo esto que ahora se dice, nosotros lo habíamos publicado en mayo del año 2021. ¿Dónde lo Ya lo encuentran? habíamos publicado. Y entonces, obviamente, uno dice, ahí está, uno de los libros más vendidos del año 2021, te lo digo, con pruebas, con cifras además, pero obviamente no estaba en las portadas ni de Vistazo, no estaban en los análisis de los medios, pero ese libro ya probaba muchas cosas de esas. Ahí hay bastantes elementos que prueban lo que está pasando, porque el haber cogobernado Lasso, Moreno, desde el año 2017 para acá, da muestras de que efectivamente este país necesita un baño de verdad, y un baño de verdad, por eso insisto en esta palabra, también se puede dar en un juicio. Es necesario También. que ocurra en un juicio. Es histórico eso en un juicio. Así que un saludo para todos, gracias a ti. Por supuesto, siempre seremos muy agradecidos de que podamos reflexionar con toda libertad en estos espacios, porque ya sabemos que en otros ni Es nos jodido. dejan entrar y por el contrario nos estigmatizan. Orlando, la Así es. gente que quiere ubicarte, ¿cómo hace para ubicarte y de pronto preguntarte por el tema del libro y por muchas otras cosas más? O seguirte para hacer una comunidad más grande. ¿Cómo te ubican? ¿Dónde te encuentran? Porque la gente, hay una gran comunidad ahora mismo viendo en vivo y le gustaría saberlo. Bueno, ahí están mis redes sociales de Twitter, ahora de TikTok también, que no me va tan mal. Yo creo que va bien. Está Ahí bien, está Orlando bien. Pérez Sur está la cuenta de TikTok, que pueden visitarla, revisarla, la cuenta de Instagram, de Twitter, ahí la tienen. Yo creo que a través de eso es ¿Cómo te efectivamente ubican? ¿Cómo donde estás en Twitter? Orlando Pérez EC, Tal cual, Orlando Pérez EC. Así. exactamente. Igual Entonces, en Instagram, así que con todo cariño con las personas. Y obviamente creo que es muy importante esto, porque seguramente para sorpresa de muchos, pero para el trabajo que nos toca hacer, vamos a tener un libro los próximos meses también sobre lo que ha sido estos 2 años del gobierno del señor Guillermo Lasso. qué bacán. Así que ya saben, a seguirlo a Orlando y ahí tener información. Chao, chao, nos vemos, Orlando. Gracias, un abrazo para ti. Muy bien, ahí estuvo, mis queridos amigos, Orlando Pérez, en esta primera etapa de la entrevista, bastante dinámica, bastante importante, cuestiones interesantes. Ya está Tamara Hidrobo para conversar temas también bacanes. Me quedo con el tema de esta interrogante, esta duda, esta cosa de por qué se callaron, qué pasó ahí o qué está pasando. Recuerdo las palabras de Carlos Rabascal, recuerdo las palabras de otro analista que decía que esto era una pugna de poderes de la política contra Lasso. Alguien decía en hipótesis, es el PSC. Vea, todo puede darse, todo puede darse.